¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Malé. Primero que nada les quiero desear un feliz año nuevo. Espero que se la hayan pasado muy bien y deseándoles antes que nada que todos sus propósitos que tengan para este nuevo año los cumplan. Hacer un cambio en tu vida no es fácil y solamente quiero que recuerden esto. Tus acciones se vuelven tus hábitos y tus hábitos se vuelven tu carácter. Entonces, cada acción que tomes día a día, tienes que pensar en qué persona quieres ser, tomando en cuenta que tus acciones siempre se van a volver hábitos y esos hábitos van a formar parte de tu carácter. Esos hábitos, claro, pueden ser malos o buenos. Espero que las acciones que tomen día a día en este año los lleve a tener hábitos que los lleve a formar el carácter y ser la persona que quieren ser. Bueno, y comenzando este año tenemos muchas cosas que ver porque tenemos una nueva semana, un nuevo mes, un nuevo año y vamos a enfocarnos en tres líneas de tiempo diferentes que son la bimestral, la mensual y la semanal. Quería comenzar con esta gráfica bimestral mostrando el indicador CIM Ultimate Moving Average versión 2. Ya habíamos hablado anteriormente de este indicador y estábamos esperando a que hiciera este cambio. Como lo podemos ver, siempre que este indicador cambia de color de rojo a verde, es una señal positiva para el precio de Bitcoin o señal alcista, como en el caso que tuvimos en el 2015, que tuvimos este mismo indicador en rojo durante todo este periodo de tiempo, que fueron exactamente 426. Y al momento que este indicador cambió de color, de rojo a verde, fue el inicio de la corrida de toros. Sin embargo, es importante mencionar, durante este periodo de tiempo, no solamente fueron precios alcistas, también vimos que el precio de Bitcoin inclusive cayó un poco más, como lo podemos ver en julio del 2015, donde el precio de Bitcoin cayó un poco más de lo que ya había estado anteriormente, que fue en enero del 2015, donde el precio más bajo había sido alrededor de $170. Posteriormente, en julio del 2015 cayó un poco más, estando más cerca de $160. Sin embargo, podemos ver por la historia de Bitcoin que este fue el rebote que tuvo para después subir de $160 hasta $20,000, como lo vimos en el 2017. Y durante todo este periodo de tiempo que fue la corrida de toros de Bitcoin, vimos a este indicador estar en color verde, solamente cambiando de color cuando inició el mercado de osos en Bitcoin, que fue en el 2018, indicándonos que íbamos a tener precios a la baja. ¿Qué pasó después? En el 2019 tuvimos la misma señal por el mismo indicador, donde cambiamos de rojo a verde, y esto nos indicó que íbamos a tener más precios a la alza. Y esto fue un fuerte indicador de que el mercado de osos había terminado y que podíamos esperar más adelante precios alcistas. Lo mismo pasó al acercarnos a la pandemia. Este indicador comenzó a darnos señales a la baja desde noviembre del 2019. 4 meses antes de que viéramos esa caída fuerte el 20 de marzo del 2020. Sin embargo, ¿qué pasó después? Al momento de otra vez cambiar de color de rojo a verde es cuando comenzó la corrida de toros en Bitcoin, hasta llegar a un precio máximo alrededor de $65,000. Podemos ver que la única excepción que tenemos con este indicador de que una vez que cambia de rojo a verde poder esperar precios a la alza fue la señal que tuvimos en noviembre del 2021, donde también tuvimos otros indicadores que sugerían que podíamos tener precios más a la alza. Sin embargo, como ya hemos comentado en este canal anteriormente, nosotros consideramos esto como una trampa de toros o un bull trap. Y efectivamente fue lo que sucedió, ya que el RSI tenía una desviación hacia la baja y posteriormente este indicador también volvió a cambiar de color de verde a rojo, indicándonos que el precio de Bitcoin iba a ir hacia abajo de una forma importante. Y ahora, por primera vez, después de un año o 365 días, tenemos ese cambio en este mismo indicador de CM Ultimate Moving Average versión 2, de rojo a verde, lo cual es un fuerte indicador de que podemos esperar precios a la alza durante este año. Claro que llegamos a esta conclusión no solamente por lo que nos está diciendo este indicador, pero también juntando lo que los demás indicadores nos están diciendo y de los que vamos a hablar en un momento. Y también es importante recordar lo que pasó en el 2015, donde también este indicador nos mostró que íbamos a tener o que íbamos a comenzar a tener precios a la alza. Sin embargo, todavía vimos el precio de Bitcoin caer un poco más de lo que ya había caído los meses pasados. Entonces, ¿qué podemos esperar de este indicador? Primero, lo que tenemos que hacer es esperar a que cierre, lo cual claramente falta tiempo todavía, ya que estamos a un mes y 24 días de que esta vela cierre. Confirmar este cambio de rojo a verde, que también, como lo hemos visto en ciclos pasados, siempre que tenemos esta deviación en el indicador o este rebote hacia arriba, es una señal alcista para el precio de Bitcoin. Entonces, con este indicador regresaremos hasta marzo para ver dónde nos coloca el precio que vamos a ver en Bitcoin durante los próximos meses y lo que podemos esperar el resto de este año. Ahora, yéndonos a la gráfica mensual de Bitcoin con el Stochastic RSI, podemos ver que el impulso que tenemos este mes es a la baja y que podremos ver otra vez la línea azul del RSI tocando el cero para posteriormente tener un rebote, como sucedió en el 2015, donde tuvimos un double bottom en el RSI y que aún así vimos precios más bajos en la gráfica de Bitcoin posterior a este double bottom que tuvimos y también el cruce de la línea azul por encima de la línea naranja, que también es un indicador alcista para el precio de Bitcoin. Es claro que este periodo fue un periodo de acumulación, ya que teníamos el Stochastic RSI de hecho moviéndose hacia arriba, mientras el precio de Bitcoin se mantenía dentro de este mismo rango.
Por lo general, podemos ver que el Stochastic RSI es un buen indicador para enseñarnos cuándo termina el precio de acumulación o el mercado de osos y cuándo es que comienza la corrida de toros. Por ejemplo, en el 2015, que tuvimos estas dos líneas, la azul por encima de la naranja, cruzando arriba de 20, en el Stochastic RSI, esto fue la señal de que la corrida de toros comenzaba, que también lo vimos en el 2017-2018, cuando estas dos líneas cruzan por debajo de 20, sabemos que hemos entrado a un mercado de osos, y una vez que cruzamos por arriba de esta misma línea 20, con la línea azul estando por encima de la línea naranja, sabemos que el mercado de toros ha regresado, obviamente teniendo el periodo de la pandemia como un evento Black Swan. Sin embargo, es indiscutible que cuando el Stochastic RSI llegó al punto cero, fue la mejor oportunidad para comenzar a acumular bitcoins, como lo fue también el 2015, que como lo habíamos también mencionado, aunque el precio cayó aún más después de que llegara el Stochastic RSI al punto cero, al haber puesto atención a la gráfica y al indicador, nos hubiéramos dado cuenta que este solamente era un periodo de acumulación, ya que el Stochastic RSI se estaba moviendo hacia arriba y cada vez más cerca de 20. ¿Qué podemos sacar del Stochastic RSI en este momento? Podemos concluir que si es como en el caso del 2018, ya hemos llegado al punto más bajo, o si es más similar al caso del 2015, podríamos esperar aún precios más bajos. El hecho de que este indicador está apuntando hacia abajo definitivamente no es algo positivo para el precio de Bitcoin. Claro que si tu posición es a la baja o tu plan es short the market, este es un indicador positivo para ti. Sin embargo, en este canal nos enfocamos más en las ganancias a largo plazo, enfocándonos en multiplicar nuestra inversión por 10 o por 100. Como siempre les comento en todos mis videos, yo solamente les comparto mi estrategia personal y lo que yo estoy haciendo actualmente para prepararme para la siguiente corrida de toros. Esto no es ninguna asesoría financiera, no les estoy diciendo cuánto invertir ni cuándo invertir, esto es simplemente por puro entretenimiento y mis ganas de compartir con ustedes lo que yo estoy haciendo actualmente. Y yo, como ya se los he mencionado en otros videos, sigo acumulando a estos niveles. Definitivamente espero a que todavía el precio de Bitcoin caiga un poco más. La siguiente zona que estoy viendo es alrededor de 15.500, donde si es que nos da la oportunidad Bitcoin de llegar a sus precios de nuevo, pondré posiciones más grandes y si este soporte llegara a fallar, esperaré al siguiente soporte que se encuentra alrededor de 14.000 o 13.900, donde hemos visto un soporte más fuerte en el precio de Bitcoin. Aquí teniendo 1, 2 y 3 momentos en el precio de Bitcoin donde, en base al análisis técnico, ya que habíamos visto anteriormente una resistencia fuerte a estos niveles, ahora podemos esperar un soporte. Tenemos que recordar que todo esto es en base a probabilidades. Nada en el mercado es 100% seguro, por eso es que tenemos que saber cuál es el mejor momento para invertir en base a lo que nos está diciendo el análisis técnico, viendo diferentes indicadores en la gráfica. Ahora, yéndonos a la gráfica semanal con los indicadores DPO y EFI, podemos ver que el DPO se sigue acercando cada vez más a la línea cero, pasando esta resistencia que va formado desde marzo del 2022, lo cual es algo positivo para el precio de Bitcoin y también viendo a EFI cada vez acercándose más a esa línea cero. Como ya lo hemos mencionado y siempre lo mencionamos, cuando estudiamos esos indicadores, esperamos primero que EFI cruce la línea cero y posteriormente la siguiente semana ver a DPO cruzar por encima, tomar la línea cero como resistencia y de ahí seguir hacia arriba. En base con lo que acabamos de ver con el Stochastic RSI, vemos que hay un impulso hacia la baja, podremos esperar que estas líneas durante las próximas semanas se mantengan en una línea diagonal o recta y posiblemente para las semanas de febrero se acerque cada vez más a la línea cero. En el caso del MACD seguimos viendo ese impulso hacia la alza, también seguimos viendo a la línea azul por encima de la línea naranja, que es positivo para el precio de Bitcoin a pesar de la caída que tuvimos hace unos meses, como ya lo habíamos mencionado. Y hablando del MACD, vamos a regresar a la gráfica mensual donde también podemos ver imprimimos otra barra de color rojo suave más pequeña que va acorde con el final de los mercados de osos como lo hemos visto anteriormente, donde después de cambiar la tonalidad vemos que estas barras se van reduciendo de tamaño hasta cambiar a un color verde sólido por encima de la línea cero. Lo mismo sucedió en el 2015 donde vimos aún precios más bajos de lo que ya había formado anteriormente Bitcoin. Sin embargo, estas barras seguían reduciendo de tamaño y seguían manteniendo su color de rojo suave hasta cruzar de nuevo por encima de esa línea cero, teniendo a la línea azul cruzar por encima de la línea naranja, dando comienzo a la nueva corrida de toros. En este caso, viendo las líneas Moving Average, seguimos viendo un impulso hacia abajo. Sin embargo, vemos que cada vez más se acerca hacia esa curva y lo que queremos ver para tener más seguridad de que sí nos estamos acercando al final de este mercado de osos es una desviación en estos Moving Averages hacia arriba y también ver a la línea azul cruzar por encima de la línea naranja, al mismo tiempo, como lo habíamos mencionado, ver estas barras cada vez disminuyendo su tamaño y posteriormente cruzar por encima de la línea cero e imprimiendo por primera vez en este ciclo una barra verde. Siguiendo con la gráfica mensual de Bitcoin, podemos ver en el indicador RSI 3 Lines
que también habíamos estudiado anteriormente y que mencionamos que por primera vez había habido un rechace de esta línea roja antes de llegar al menos 80, que no había pasado en ningún momento anteriormente en el precio de Bitcoin, y que una vez que tenemos esta deviación, la línea se movía hacia arriba en ambos casos. Por primera vez en este ciclo no ocurrió así y tuvimos este pequeño rechace antes de llegar al menos 80. Sin embargo, ya volvemos a ver esta deviación hacia arriba y veremos al final del mes dónde estamos parados en base a este indicador, ya que si recordamos lo que hemos mencionado anteriormente, cuando la línea roja cruza por encima de menos 80, podemos confirmar que el mercado de osos ha terminado, o por lo menos es lo que nos ha indicado en el pasado. Cuando la línea roja cruza por encima del menos 80, podemos ver que el precio de Bitcoin se movió hacia la alza, tomando este como una trampa de osos y también como rebote en el análisis técnico para tomar ese impulso hacia arriba. Lo mismo vimos en el 2018, que una vez que cruzó por encima del menos 80, fue el indicador de que había terminado el mercado de osos, tomando la pandemia también como una trampa de osos y como el rebote necesario para tomar ese impulso hacia arriba. Como podemos ver, estamos muy cerca de cruzar. En este momento estamos en menos 81, solamente nos falta un punto más para cruzar o llegar al menos 80. Y como lo mencionamos, que no nos sorprenda una vez cruzando por encima de menos 80, tener un evento Black Swan o una trampa de osos, lo cual lanza el precio de Bitcoin de nuevo a 15.500 o inclusive un poco más abajo de ese precio para tener también ese rebote necesario para el impulso hacia arriba, como lo vimos en los ciclos pasados. Ahora regresando a la gráfica semanal y tomando uno de los indicadores más fuertes, es el RSI o el Relative Strength Index. En este caso seguimos teniendo una deviación hacia la alza, ya que seguimos viendo el precio moverse hacia abajo. Sin embargo, aquí tenemos al RSI moviéndose hacia arriba, como podemos ver, inclusive teniendo a esta línea media, que es la morada, a punto de cruzar, o si no es que ya cruzó por encima. Sí, efectivamente ya cruzó por encima de la línea amarilla, lo cual es otro indicador alcista para el precio de Bitcoin, ya que como hemos visto en ciclos pasados, cuando tenemos esta línea media cruzar por encima de esta línea amarilla, podemos esperar precios a la alza, o también como ocurrió en el 2015, donde vimos una deviación con el precio de Bitcoin que se seguía moviendo hacia abajo. Sin embargo, el RSI nos indicaba que nos comenzábamos a mover hacia arriba, y siguiendo este impulso y por fin cruzando por encima de la línea amarilla, fue el catalizador que inició con la corrida de toros. Con este cruce no quiero decir que ya vamos a comenzar a ver precios a la alza o que ha comenzado la corrida de toros. Sin embargo, podemos esperar que durante los próximos meses o dentro de este año sí termine el mercado de osos y comience la corrida de toros, ya que seguimos teniendo esta deviación hacia la alza. Si comenzamos a ver que el RSI se comienza a mover hacia abajo, formando lower lows, entonces ya podría considerar de una manera más seria de que el precio de Bitcoin caiga hasta 13.800, 13.900, como lo habíamos mencionado anteriormente. Con el indicador semanal de TSI o True Strength Index, podemos ver que también tenemos señales alcistas, ya que cada vez más la línea azul se está acercando con la línea roja y podemos contemplar el cruce de esta misma muy pronto. Como también ya lo mencionamos en otros videos, cada vez que esto sucede, que la línea azul cruza por encima de la línea roja, es un indicador más de que el mercado de osos se ha terminado o que está cerca de terminar. También lo vimos el mismo caso en el 2015, donde tuvimos ese mismo cruce de la línea azul por encima de la línea roja y que nos indicaba que relativamente estábamos cerca de terminar el periodo de acumulación y comenzar a ver precios a la alza. Y por último, la gráfica semanal con el indicador DMI o Directional Moving Average, podemos ver de que no hay señales de que el bottom esté cerca, con excepción de la línea roja siguiendo por encima de la línea naranja, lo cual nos ha indicado en el pasado que es un indicador positivo hacia la alza con el precio de Bitcoin. No indica que ya hemos llegado al piso, sin embargo nos indica que ya estamos cerca de él. Sin embargo, lo que queremos ver es que esta línea roja siga por encima de esta línea naranja, que estas dos líneas, la línea naranja y la línea azul, se acerquen cada vez más y posteriormente tengamos el cruce de la línea azul por encima de esta línea naranja. Vamos a seguir monitoreando este indicador durante las próximas semanas. Sin embargo, por el momento este es un punto a favor de los osos, ya que esto nos indica de que el piso de Bitcoin o el bottom no está cerca, con excepción de esta señal que nos dio hace unas semanas el mismo indicador. En resumen, podemos concluir que en las próximas semanas podemos esperar el precio de Bitcoin estar estancado dentro de este mismo rango o inclusive ver aún precios más bajos. Sin embargo, la imagen grande que tenemos hablando de meses en el futuro, podemos ver que el periodo de acumulación está por terminar en base a lo que nos sigue demostrando el indicador SIM Ultimate Moving Average versión 2, RSI, FIDPO, MACD, entre otros. Nosotros en este canal seguimos con la misma posición de que entre los meses marzo y mayo de este año podemos empezar a ver precios importantes a la alza. Sin embargo, vamos a seguir monitoreando estos mismos indicadores. Como le mencionamos anteriormente, esto es en base de probabilidades, nada es 100% seguro en el mercado. Sin embargo, para eso estamos aquí, los vamos a mantener al tanto de lo que pasa, de los cambios que haya en el mercado durante las próximas semanas y meses. Espero les haya gustado el video de hoy. Vamos a seguir trayendo nuevo contenido cada semana y recordándoles también que muy pronto vamos a tener esa miniserie donde yo voy a compartir mi portafolio y por qué es que decidí invertir
invertir en estos diferentes proyectos del mundo del cripto, sus pros y sus contras y por qué es que decidí invertir más en unos que en otros. Muchas gracias amigos y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.